Hola a todos, mi nombre es Omar Alberto González, estudiante de maestría en gestión de tecnología de información, junto con mis compañeros John Henry Cuellar, Alfredo Durán Sánchez, Marisela Gutiérrez Cárdenas, Juan David, entraba el tutor Carlos Fernando. Presentamos el caso de Apple. Bueno, una introducción. El cambio organizacional es aquella estrategia que hace referencia a las necesidades de un cambio en la visión de la organización para que haya un mejor desempeño administrativo y social, técnico y de evaluación de mejoras. La justificación. Los cambios organizacionales surgen de la necesidad de romper el equilibrio para transformarlo entre otro más beneficioso, financieramente hablando. Las áreas involucradas en un proceso de cambio organizacional son institucionales, estructurales, tecnológicos, estrategias que están asociadas a reposicionamiento del mercado y finalmente la cultural. Bueno, una breve historia. Se fundó el 1 de abril de 1976 en Cupertino. Es una empresa multinacional estadounidense de informática constituida bajo la forma social 3 de enero de 1977. Desde sus inicios hasta la empresa que existe hoy en día, Apple ha experimentado las diversas facetas de la evolución del mundo informático a partir de un mundo sin ordenadores personales a una sociedad del siglo XXI interconectada por medio de dispositivos fijos y móviles. Bueno, cuarto, una empresa necesitando de un agente importante que es el líder. ¿Qué es un liderazgo? Liderazgo es un conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en forma de ser o actuar de las personas o de un grupo de trabajo determinado, haciendo que este equipo trabaje en un entusiasmo hacia el logro de sus metas y objetivos. Hay estilos de liderazgo. Podemos apreciar en los equipos de organización distintos tipos de estilos de liderazgos: autocrático, autoritario, democrático y anárquico. El liderazgo Steve Jobs era un líder de tipo autócrata. Él denominaba todo el proceso, asumía todas las responsabilidades de forma de decisiones, aunque él tenía claridad en lo que deseaba y lo transmitía a sus subalternos, no siempre lo hacía de la mejor manera, razón por la cual no era una persona que se sentían a gusto. El liderazgo de tipo de liderazgo y caracterización de líder Steven Walt podemos ubicarlo en un tipo de líder democrático, pues solía comportarse más participativo, a la vez creaba entusiasmo entre los trabajadores al priorizar la participación de todo el grupo. El último liderazgo de John School podemos ubicarlo como un líder transicional, aunque realmente no hay mucha información exacta de su comportamiento. El liderazgo incluso tal fue más un directivo. Su forma de llevar las riendas en la comunidad de Apple permitía ver que se basaba en el proceso de intercambio entre los líderes y sus seguidores. Hola a todos, esta es la presentación del punto quinto de habilidades gerenciales y cambio organizacional. Vamos a ver un poco sobre las habilidades gerenciales y de dirección. Mi nombre es John Henry Cuellar Portilla, estudiante de maestría en gestión de TI de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Aquellas empresas o compañías que de pronto sobresalen son aquellas que tienen al frente personas que tienen esas actitudes, acciones y motivaciones positivas. Las habilidades se dividen en tres. Esas habilidades son básicamente unas capacidades, pero tenemos la habilidad técnica, la humana y la conceptual. Miremos la técnica. La técnica pues podría definirse como una capacidad donde se permite o donde la idea es que esta capacidad nos permita utilizar el conocimiento técnico, las herramientas necesarias para el desarrollo de tareas específicas. Ahora, la capacidad humana, pues es la habilidad o la capacidad, perdón, que tiene el gerente para dirigir un grupo de trabajo de manera efectiva, de manera ordenada, de manera cordial. Es decir, tiene esa gran capacidad para manejo de personas. Y por último tenemos la capacidad conceptual, que es la capacidad para percibir que a la organización de manera integral. En este caso, el fundador de Apple, el señor Steve Jobs, una de las habilidades que encontramos al estudiarlo a él es que él era pues obviamente él era un idealista, un obsesivo, un compulsivo, pero sobre todo un visionario. Siempre Steve Jobs buscaba la forma de crear lo que nadie imaginaba. Vemos a su gran colaborador y cofundador de Apple, como el famoso Steve Wozniak, o también lo conocemos como Woz. Pues el estilo o la habilidad gerencial de él lo lleva a que él era un trabajador incansable, siempre se enfocaba en los clientes,
le gustaba el trabajo en equipo o desarrollaba sus cosas en trabajo en equipo, tenía una capacidad de adaptación a las circunstancias muy buena, por eso tal vez siempre trabajó al lado de Steve Jobs. Finalmente tenemos a John Sculley. Este es un tipo más de estilo líder transaccional, pero desarrollaba o tenía unas habilidades gerenciales y de dirección en las cuales se resalta los valores compartidos, el crear excelentes productos, tenía una pasión también por cambiar el mundo, le gustaba contribuir a un ambiente excitante de trabajo, siempre tenía en su cabeza y por sus estudios como el modelo de compañía del siglo XXI. Tenía una gran experiencia en el manejo de otras empresas, como Pepsi-Cola, por ejemplo, y le gustaba hacer grandes amistades. Buenos días, compañeros. El tema que me corresponde, competencias, conocimiento y actitud como líder y gerente, punto 6 del trabajo final. Mi nombre es Marisela Gutiérrez Cárdenas y todo orientado bajo la orientación del doctor Carlos Fernando Varela. Bueno, negociación y manejo de conflictos. Básicamente lo definimos en cuatro estadios. El primero es definir la composición del equipo negociador y roles a desempeñar. Luego, la búsqueda y estructuración de la información para la negociación. Luego, llegar a unas concesiones y alternativas. Y por último, planificar la negociación, definir estrategias y tácticas. ¿Cuáles son los mecanismos de resolución de conflictos? La discusión informal, la negociación, la mediación y la conciliación. A lo largo del desarrollo del curso hemos venido investigando sobre Apple Corporation. Entonces, Steve Jobs definía la negociación para resolver conflictos de la siguiente forma. Primero, se debía utilizar las emociones, buscar una buena negociación. Siempre se debía mostrar al interlocutor que conoce la situación, dejar claro los pros y los contras de la negociación y por último plantear escenarios. Pero hubo conflicto al interior de esta corporación. ¿Como cuáles conflictos? Cuando Jobs quiso bajarle precios a la Mac y cambiar la inversión publicitaria, tuvo problemas con la cúpula directiva de la empresa y que él mismo fundó y que decidió despedirlo. Luego de que Jobs se marchara, la empresa empezó a bajar sus acciones considerablemente, creando incertidumbre en los directivos. Por último, al ver esas dificultades financieras que ellos tenían, le proponen a Jobs regresar a la empresa ofreciéndole el puesto de director interno. Entonces, básicamente fue un conflicto que se creó al interior de la organización, pero pues que se vio gravemente afectada. ¿Cómo fue el liderazgo de Steve Jobs en la empresa? Steve Jobs buscaba rodearse siempre de personas que fueran más inteligentes y serviles, ¿no? Él era un tipo muy inteligente y en las personas que veía que tenían potencial, pues él siempre trataba de traérselas para su organización. Sin embargo, pese a su indiscutible genio, el fundador de Apple era considerado como una persona con la que era difícil de trabajar y con una visión rígida del trabajo en equipo. Gus Cornick, cuando Jobs inicia a Apple junto con Steve, este último era un genio de los computadores, pero carecía de visión. Básicamente, él fue socio y cerebro tecnológico detrás de Jobs. Y Sculley aumentó las ganancias de las ventas de 800 millones a 8.000 millones, pero llegó a cierto punto que se alejó bastante de las ideas de Steve Jobs y finalmente debió irse de la empresa de la manzana por la puerta trasera. Básicamente es lo que podemos extraer de estos grandes genios de los negocios. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Juan David Pinilla Fajardo, soy estudiante de la Maestría en Gestión de Tecnologías de la Información para el curso de Habilidades Gerenciales. Durante este video vamos a analizar las diferentes teorías que comprenden una organización. Nosotros podemos afirmar que una organización es todo un conjunto de procesos y servicios enmarcados en ciertos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? Nosotros podemos afirmar que una organización tiene recursos humanos, materiales, financieros, un entorno en el cual surge y se forma y productos y servicios. Para hablar de una organización podríamos tomar como referente a Apple, esta gran empresa que empezó básicamente de la nada, donde su cultura de liderazgo y cambio organizacional permitió cambiar de una compañía de garaje a una compañía que superaba todas las expectativas originales. Para ser más claros en ellos, vamos a hablar un poco de la historia. Básicamente, Apple Incorporated nació como una idea entre Steve Jobs y Steve Wozniak, ¿sí? Buscando una identidad propia, creando una propia cultura organizacional
impulsada por el esfuerzo, la dedicación de sus fundadores y dándole a los empleados un lugar importante dentro de la compañía. Su mayor líder fue el visionario Steve Jobs, que halló en la perfección la respuesta a la calidad de sus productos y de esa manera, con calidad y perfección, se identifica esta nueva cultura organizacional. Nosotros podemos decir que la cultura organizacional es la que crea, desarrolla y promociona a los nuevos líderes que a su vez seguirán promoviendo normas y conductas alineadas con los pilares más profundos y antiguos de la empresa. Si vamos a tomar esto referente a lo de Apple Computer, tenemos acá un señor que se llama McEnroe, ¿sí? Que trabaja para Apple Computer, y pues él decía que la cultura vanguardista organizacional fue lo que concibió a la Apple que hoy conocemos, a esa empresa. De las transformaciones organizacionales podemos hablar que tenemos un análisis cultural relacionado con el diagnóstico, acompañamiento y los programas, lo que se va a revisar, un análisis estructural, básicamente serían los objetivos, lo que vamos a conseguir, un clima laboral, cómo se sienten nuestros empleados dentro de nuestra empresa y una salida, hacia expandir la compañía. Eso es lo que busca la teoría organizacional, y pues tenemos ciertos factores del cambio organizacional, entre ellos tenemos a Kotter, ¿cierto? Son modelos como Kotter, Higgins, Likert y Hersey Blanchard. Básicamente la diferencia entre estos tipos de modelos es la cultura organizacional que trabajan, cómo se refieren así enfocan sus ideales a productos o servicios tales como Kotter, y pues acá nosotros podemos pues revisarlos y seguir a ellos para poder mejorar nuestra cultura organizacional. Para no ser más, les agradezco y espero sea de su total agrado. Gracias. Reciba un cordial saludo nuestro tutor y nuestros compañeros de grupo. Mi nombre es Alfredo Durán Sánchez y a continuación realizaré mi consolidación para el trabajo colaborativo final de la materia de habilidades gerenciales y cambio organizacional. Impactos del cambio de la cultura de la organización. Tenemos la cultura organizacional. Las organizaciones se caracterizan por tener culturas cooperativas específicas. El primer paso para conocer una organización es conocer su cultura, formar parte de una empresa, trabajar en ella, participar en sus actividades y desarrollar una carrera implícita, asimilar a su cultura organizacional y o filosófica corporativa. La forma en que interactúan las personas, las actitudes predominantes, los supuestos subyacentes, las aspiraciones y los asuntos relevantes de las interacciones humanas forman parte de la cultura de la organización. En sí, la cultura organizacional no es algo palpable, solo puede observarse en la razón de sus efectos y consecuencias. Los factores que influyen en la cultura organizacional. Algunos de estos factores son las creencias y valores de los fundadores. Toda empresa nace del impulso de una idea, y dentro de esa iniciativa de expansión hay principios más o menos implícitos. Para llevar a cabo una idea, los fundadores reúnen los recursos financieros, humanos y materiales necesarios. Otro factor es las creencias y valores de la dirección actual. En un momento dado, la dirección de la empresa puede decidir perpetuar, revitalizar o incluso modificar radicalmente los valores y creencias de los fundadores. Otro sería la legislación. Las leyes sobre el empleo, el medio ambiente, la fiscalidad, etc. de cada país afectan considerablemente a las creencias y valores de la empresa. Las reglas del juego de cada mercado. El nivel de libre competencia de un mercado y las convicciones o costumbres aceptadas imponen ciertas reglas en el juego que condicionan los valores y creencias de las empresas. Tenemos también los valores sociales predominantes en ese momento. La transparencia es un valor relativamente emergente, cuando antes lo que primaba era la confidencialidad. Otro factor es la tradición cultural de cada sociedad. En toda sociedad los valores sociales empresariales se influyen entre sí. ¿Gracias a qué? Al impulso hacia la mejora de la empresa continua, la armonía, lealtad y orgullo de pertenecer al grupo. Otro factor es la trayectoria de éxitos y fracasos de la empresa. Los valores y creencias de la empresa son autosostenibles cuando los resultados se consideran buenos. Si una empresa le va bien en términos de beneficios y adopta en forma explícita valores
como la sinceridad hacia sus clientes. Y por último tenemos la formación, un mecanismo fundamental para modificar los factores y valores y creencias es la formación. Cambiar los valores y comportamientos exige desaprender las convicciones irrelevantes y sustituirlas por otras nuevas. Los cambios organizacionales e impacto en la cultura organizacional. El cambio tecnológico en las organizaciones se entiende como aquellas innovaciones que realiza la firma a partir de un conjunto de conocimientos, habilidades y capacidades. Para esto se puede llegar en diferentes formas, desde el punto de vista de los resultados y desde el punto de vista de los inputs o insumos. El concepto de la innovación en la cultura organizacional se asocia al proceso de crecimiento económico mediante la destrucción creativa y se considera 5 tipos básicos de innovaciones, que son nuevos procesos, nuevos productos o nuevas versiones de ellos, nuevas fuentes o tipos de insumo, nuevos mercados, nuevos métodos organizacionales. Dentro del impacto del cambio de la cultura de la organización, tenemos que analizar el impacto que tuvieron los cambios organizacionales de Apple en su cultura como organización a lo largo de la historia. Para ello tenemos algunos de los momentos. El primer momento de Apple, el lanzamiento de la primera Macintosh. El 24 de enero de 1984, Apple hizo historia cuando Steve Jobs anunció al mundo la primera Macintosh en el Field Center, frente a inversores de la compañía, por su sistema operativo gráfico, el uso de tipografías, el tipo de software disponible para la plataforma y un precio más accesible. La compañía logró abrir mercado y generar aceptación en la sociedad hacia las computadoras personales. El segundo momento fue el lanzamiento del iPod. Poco antes del lanzamiento del iPod, Apple era conocida por ser simplemente una compañía de computadoras, pero la visión de Steve Jobs implica que la tecnología no deberá venderse por sí misma, sino para hacer cosas y que es más universal que la música. El tercer momento es el lanzamiento del iPhone. Nadie esperaba que el lanzamiento del iPhone transformara por completo la industria de los dispositivos portables de forma tan profunda y radical. El 9 de enero de 2007 fue anunciado en el Macworld de San Francisco. Se puso en venta 6 meses más tarde. Años más tarde se reveló que los dispositivos mostrados eran simples prototipos que funcionaban a medias, pero fue suficiente para crear verdaderos terremotos en la industria. Y el cuarto momento fue el lanzamiento del iPad. El 3 de abril de 2010 fue anunciado por Apple, ya que buscaba crear un dispositivo que entre un smartphone y una computadora portátil realmente funcionara, ya que realmente le diera libertad y movilidad a los usuarios sin perder las posibilidades de mantenerlos productivos o acceder al contenido de aplicaciones de un alto nivel. Allí nació el iPad. Pero con el tiempo el iPad revolucionó nuevamente la industria de dispositivos portables. Por fin se encontró de una manera realmente útil acceder a Internet con nuestras manos. De nuestros documentos, todo lo que tenemos de acceso, podemos trabajar en cualquier lugar, mirar una serie de televisión, películas, etc. Por eso este cuarto momento es tan importante dentro de la historia de Apple. Dentro de las conclusiones finales de este trabajo final colaborativo, se evidenció que los cambios de una organización son acciones complejas, ya que no solo se deben introducirse variaciones prácticas, sino que también pueden tener consecuencias psicológicas y psicosociales. Otra conclusión que podemos determinar es que el mundo que nos rodea está sometido a constantes cambios. Las organizaciones son parte de ellos y blanco de todos los sucesos del mundo circundante. Los altos niveles de competencia, la internacionalización económica, la aparición de nuevas tecnologías, son solo 3 de los muchos factores que han presionado el cambio de las organizaciones y los procesos de renovación. El cambio organizacional se define como la capacidad de adaptación de las organizaciones a las diferentes transformaciones que sufra el medio ambiente interno y externo. A continuación enumeraremos algunas referencias bibliográficas, las dejamos a consideración. Y con esto culminamos la del trabajo colaborativo. Muchas gracias por su atención.